Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Nos da mucha alegría saludarles en una nueva emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras, un proyecto de colaboración informativa que es posible gracias a la red de corresponsales en México y Centroamérica. Gracias a la audiencia por mantener la escucha en todos los países de esta región y hoy, de manera especial, gracias a mi compañero Joaquín Tapia, con quien tengo el gusto de compartir esta emisión. Gracias, querida Sandra Luz. Siempre es un gusto revisar contigo los aportes informativos que nos hacen llegar compañeras y compañeros corresponsales, a quienes enviamos un fuerte abrazo, porque cada semana nos proponen temas y enfoques desde los movimientos sociales y por la defensa de los derechos humanos. Pasamos de inmediato a revisar los titulares. En Costa Rica, Auditoría Social devela incumplimiento del Estado en implementación de la norma técnica para aborto terapéutico. En El Salvador, este país reprueba los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en materia de respeto y promoción de los derechos humanos. En Guatemala, nada que celebrar, dice la diputada Vicenta Jerónimo. Además, religiosos católicos exhortan a la participación en consulta municipal contra la minería en Cerro Blanco. En Nicaragua, la Oficina de las Naciones Unidas se dice preocupada por violaciones a los derechos humanos. En México, mujeres indígenas y retos de vivir en la ciudad. Además, en comunidad originaria de Veracruz aún se usa la vestimenta tradicional. En Panamá, hablan los medios alternativos y radios comunitarias. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, Auditoría Social devela incumplimiento del Estado en implementación de la norma técnica para aborto terapéutico. En el año 2019 fue firmada la norma técnica del artículo 121 del Código Penal que regula y estandariza la aplicación del aborto terapéutico en Costa Rica. Sin embargo, una reciente investigación de la Colectiva por el Derecho a Decidir, hecha desde la metodología de la audiencia social y la educación popular, reveló que esta norma se quedó solo en el papel. La información detallada sobre esta investigación en el siguiente reportaje de Génesis R. Cruz desde Costa Rica. Derecho a decidir es como la máxima rebeldía, creo yo, al patriarcado, ¿no? Es como el núcleo duro, ¿no?, de la opresión. En Costa Rica, el aborto terapéutico, cuando está en riesgo la salud o la vida de la mujer, es legal desde 1971 según el artículo 121 del Código Penal. Sin embargo, al no existir un protocolo que permitiera operativizar ese procedimiento médico, el acceso a este derecho quedó sujeto a criterios muy confusos y a muchas trabas. Tal es el caso de Ana y Aurora, que fueron obligadas a llevar a términos embarazos incompatibles con la vida extrauterina, a pesar de la tortura psicológica que implica ser obligada a llevar en su vientre y parir un bebé muerto o que solo vivirá unas pocas horas. Pero en 2019, finalmente y tras una larga lucha de Ana y Aurora, acuerpadas por el movimiento feminista, la norma técnica del artículo 121 del Código Penal fue firmada y eso estableció los mecanismos para regular y estandarizar la aplicación del aborto terapéutico en Costa Rica. Y así todas vivimos felices comiendo perdices. Excepto que no fue así. En abril de este año, la Colectiva por el Derecho a Decidir publicó los resultados de una auditoría social que realizaron sobre la implementación de la norma técnica y su protocolo de atención. Hoy, la Colectiva por el Derecho a Decidir nos pone en alerta, porque parece que la norma técnica se está quedando solo en el papel. Yo soy Peggy Chamorro, tengo ya como 12 años ya en la colectiva. Por ahí tomamos toda esta línea, ¿verdad?, que viene de la educación popular, desde la mirada de Paulo Freire, ¿no?, que plantea la pedagogía de la pregunta, como desde una posición más crítica y proactiva, ¿verdad?, ir a interrogar esa norma técnica. Las mujeres, los grupos, la sociedad civil, empezar a interrogar a estos avances, al Estado, a la política pública. La sociedad civil nos hemos quedado, y las mujeres organizadas y todo,
nos quedamos ahí como que ya nos lo dieron, listo, ¿verdad? Ya está, ¿no? Y no es así, y lo pudimos comprobar con los resultados. Pudimos ver que entre lo que está escrito y lo que está pasando hay un universo entero, ¿verdad? De diferencia. Entonces nosotras primero tomamos el protocolo, como está escrito, como está definido, y ahí empezamos a decidir una ruta de quiénes podían ser a estas personas a las que interrogáramos, ¿no? Por un lado estaba, el Estado, claramente, ¿verdad? Y los centros de atención médica. Y por otro también queríamos conocer las experiencias de las mujeres. Fue dificilísimo que de la caja nos dieran la cara, que nos dieran la respuesta, ¿verdad? Quiénes son las personas que deciden, quiénes son las personas que tienen puestos altos en estas decisiones. Esas prácticamente ni nos dieron pelota. Pero bueno, pudimos ir directo a los EBAIS y llevar un caso hipotético. Y le dijimos, ¿verdad? Bueno, yo le dije, tengo una sobrina, ¿verdad? Que está en esta situación. Ella vive en Nicoya. Quisiéramos saber cómo procede, qué se podría hacer. Ella tiene un ultrasonido. Y la reacción en ambos lugares fue similar, o sea, era de shock, ¿no? O sea, ¿de qué está hablando esta señora, verdad? Uno de los médicos que sí conversa conmigo, me atiende, no le queda de otra porque me tiene enfrente, ¿verdad? Y le digo, bueno, es que la norma técnica que se acaba de aprobar dice tal cosa. Entonces yo quisiera saber, ¿verdad?, qué es lo que procede. Estamos solos en un consultorio, él y yo conversando, y él baja la voz para hablar de esto. Claramente no tenían ni la más mínima información, pero en su relato también hay muchas contradicciones, porque él lo mismo me decía que la trajera Levi's con el ultrasonido, y lo segundo que me decía era, eso no toca aquí. Eso la tiene que llevar al Calderón Guardia y ahí es donde se tienen que hacer cargo, ¿verdad? Inmediatamente se lavaban las manos cuando el protocolo establece que ellos deben dar, ¿verdad?, respuesta desde la atención primaria. Resultó lamentablemente lo que teníamos, ¿verdad? Lo convirtieron en un mecanismo, ¿verdad? Lo engulleron, ¿verdad? Y lo convirtieron más bien en un mecanismo que sirve de disciplinamiento, de opresión, que no nos permite, que no deja que las mujeres decidan y que es como si fuera otra antesala más de tortura. Porque cuando usted ve la ruta crítica, ¿verdad?, de la norma técnica, te das cuenta en los niveles, ¿verdad?, a los que se expone a las mujeres, ¿no? Y todo lo que eso implica para ellas, pero además toda la exposición a este cuestionamiento, ¿no?, de si su salud está o no está realmente comprometida. El concepto de salud lo dividen, ¿no? Que es algo muy básico, pero sigue operando, ¿no? El cuerpo de las mujeres, pero la salud mental de las mujeres está por allá. Entonces, vale si el hígado se le va a reventar, X o Y. O sea, la cuestión más física, ¿verdad?, separada de la cuestión emocional y de la salud mental. Esa es una trampa, porque se desestima por completo, ¿verdad?, la salud mental de las mujeres. En este mes por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, estaremos dando seguimiento a este y otros temas relacionados con el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó Génesis R. Cruz. En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En El Salvador, este país reprueba los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en materia de respeto y promoción de los derechos humanos, esto de acuerdo a un reciente informe presentado por la sociedad civil. El corresponsal Alfredo Carías tiene la nota. El Salvador muestra retrocesos significativos en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, señala un informe del movimiento de ONGD para el Desarrollo Solidario del Salvador, MODES. Pero si bien es cierto eso, este retroceso está asociado también a los efectos que la pandemia ha generado en El Salvador y en el mundo, sí tenemos diferencias en la percepción de cómo se desarrolla cada uno de los ODS. Uno de ellos es salud. En el caso nuestro hay un reconocimiento
de la atención a la pandemia como punto específico, ¿no? Donde se reconoce la atención de epidemias y la prevención de estas enfermedades. Pero los indicadores, por ejemplo, y lo estábamos revisando aquí con la colega en el informe del gobierno sobre la salud materno-infantil y la mortalidad de infantes, entre el 2019 y este año, el crecimiento es 3 veces más. Teníamos un 26% de muertes infantiles, tengo entendido. Materna, 28,6. Materno-infantiles, de 26 en promedio ahí en el 2019, y a esta fecha tenemos el 62. Entonces no podemos estar hablando de que tenemos un excelente sistema de salud. O sea, hay un retroceso evidente incluso en los mismos datos que el gobierno presenta. La falta de cumplimiento de las certificaciones en materia de derechos humanos de la población salvadoreña son a consecuencia del abandono de políticas públicas y programas sociales que el actual gobierno promueve, indicó el movimiento de organizaciones de la sociedad civil. En el informe oficial se reconoce que la tasa de mortalidad materna está por encima de la tasa de compromiso, que habla de 70. Tenemos en el dato oficial una tasa de 94 en Sonsonate, 116 en Chalatenango, 111 en Morazán y en Cabañas 93. ¿Y por qué hago mención de eso? Es porque dentro de los municipios y dentro de los departamentos donde ha habido un sistemático desmontaje de los equipos comunitarios de salud familiar, está Chalatenango, Morazán, Sonsonate y Cabañas. Es decir, tiene una íntima relación el desmontaje de los ECOs con la mortalidad materna, ¿verdad? Que estábamos hablando que en el informe del 2018 estábamos hablando de una mortalidad materna de 28.6 por cada 100,000 nacidos vivos, pero que estamos llegando ahora en el 2021, en el 2021 la tasa es de 63.67 de 100,000 nacidos vivos. Y si hacemos todavía una revisión un poco más atrás de tiempo, comenzamos que en el 2015 teníamos 42.3 muertes maternas. Entonces, es un ejemplo de que el desmontaje de los equipos de salud familiar son claves, pero no solamente el desmontaje de los ECOs. Una de las problemáticas más sentidas es la falta de respeto a los derechos humanos en la niñez, adolescencia y en las mujeres, destacaron los representantes del movimiento MODES. Esto está íntimamente relacionado también con estas nuevas leyes que ahora se han aprobado, que están focalizadas únicamente a la salud materno-infantil. Y regresamos y retrocedemos a una visión de que las mujeres únicamente podemos participar en el plano reproductivo, ¿verdad? Desconociendo que las mujeres necesitamos prevención, atención, protección en una salud integral, especialmente en aquella relacionada a nuestros derechos sexuales y reproductivos. También queremos señalar el retroceso evidente de la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones. Tenemos una, sobre todo ahora con un estado de excepción, sin embargo, desconocemos cuáles son las políticas de prevención y de atención a mujeres que son víctimas de violencia. Si bien es cierto, no se están reportando, evidentemente, se nos está reportando que al día no hay homicidios, continúan desapareciendo mayoritariamente mujeres. El Salvador, en el informe presentado por el gobierno a las Naciones Unidas, refleja un grave retroceso en el cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esto podría empeorar los siguientes años con las violaciones cometidas, con la falta de compromisos de programas sociales, el respeto a los derechos humanos bajo un régimen de excepción y el desmontaje de la institucionalidad democrática del país. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Zacarías. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Iscanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook, Voces Nuestras.
Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En Guatemala. Nada que celebrar, dice la diputada Vicenta Jerónimo. El pasado 14 de septiembre, en sesión solemne del organismo legislativo, diputados y diputadas celebran la independencia. La diputada Vicenta Jerónimo, del pueblo Mayamam, integrante de la bancada del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, se presentó con cadenas en las manos para protestar en contra de la opresión que viven los pueblos indígenas de Guatemala. La periodista María Guarchaj, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, entrevistó a la diputada Jerónimo sobre su protesta simbólica y enseguida les compartimos los detalles. Conversaremos con la diputada Vicenta Jerónimo de la bancada del movimiento MLP, que hoy nos conversará acerca de esta acción que realizó en protesta en el Congreso de la República. Le dejamos el espacio, diputada. Bien, gracias. Un saludo a todos los pueblos, los territorios a nivel nacional. Pues en este momento nosotros, como pueblos y sectores empobrecidos en este país, no tenemos nada que celebrar. Son 201 años de, ahí sí que enriquecimiento de un grupo pequeño en este país, 201 años el saqueo, el despojo, ahí cuando estamos hablando del desalojo de las comunidades ancestrales en los territorios. La persecución y criminalización, el encarcelamiento a los defensores de derechos humanos que defiendan la madre tierra desde los territorios. Nosotros los pueblos no tenemos independencia, es una independencia de los criollos, es un estado de los criollos donde ellos siempre han practicado la persecución, la criminalización, el despojo hacia los pueblos originarios, donde ellos han practicado ahí sí que dar o subsidiar a las grandes empresas en este país. Entonces, por lo mismo, nosotros no celebramos nada, porque la independencia no es de nosotros, la independencia es de los criollos y siguen ellos practicando sus independencias, porque libertad para los pueblos y los sectores empobrecidos no existe, no hay en este país. Por lo mismo, nuestra resistencia, nuestra acción ante este sistema y ante este estado racista, discriminador, sí estamos en contra. Y no sabemos la cantidad de presupuesto ahora que ellos hoy en este día están celebrando sus independencias con un presupuesto. Mientras que los pueblos, y ahí sí que niños en esa gran desnutrición y ancianos desde los territorios, pero aún así el Estado no cumple su papel para poder responder las necesidades de los pueblos, de los sectores empobrecidos. Ante este país, en los diferentes colegios, instituciones donde se inculcan a la niñez el poder celebrar esta independencia, y así es como también el poder interpretar el himno nacional. ¿Qué significa para todos los pueblos originarios estas letras? Es que eso es lo que diseñaron ellos, ¿verdad? De un principio diseñaron ellos, nos colonizaron, pero hoy es el momento que nosotros, los pueblos, sectores empobrecidos, nos tenemos que irnos despertando y descolonizar lo que los españoles nos dejaron en la cabeza y diseñado en su constitución política de la República. ¿Qué afecta sería el mensaje, qué acciones deberán hacer la población ante esta situación que bombardea tanta información en estos días? Pues uno de los mensajes y acciones que deben de tener los pueblos, los habitantes de Guatemala, los sectores empobrecidos, es
renunciar de todo lo que es ahí sí que la práctica, ¿verdad?, del sistema de poder celebrar independencia. Es una independencia sin libertad, es una independencia, vemos cómo está la educación no es adecuada a nuestros hijas y hijos, una educación donde ni tan siquiera tienen aula donde estudiar, ni tan siquiera tienen pupitre donde estudiar, una educación que no es adecuada a nuestros hijos. Entonces, ¿para qué seguir más? Celebrando independencia, una independencia llena de racismo, una independencia llena de esa desigualdad económico. Entonces, para nosotros deberíamos de renunciarlo de esa independencia que practican los criollos en nuestro país. Hoy vemos la participación y vemos esta acción que realizó en el Congreso de la República. Para usted, ¿qué significa? Y así es como también el poder realizar estas acciones en los diferentes entes para toda la población, quienes hoy nos acompañan, nos sintonizan a través de la radio. Pues nosotros en la acción dijimos, ya, aquí nos vamos a desencadenar, ahí sí que quitar la cadena, y caminamos en el proceso de la Asamblea Constituyente para construir el Estado plurinacional, ahí sí que en búsqueda del buen vivir, y es decir, basta ya, y levantar la voz de los pueblos desde los territorios. Un mensaje final para toda la audiencia en esta fecha que se ha dado a conocer, y así es como también la forma de resistir ante este sistema. Yo en este caso invito a la población general, a los pueblos originarios, a los que hemos sido abandonados por este sistema capitalista. Es el momento en que nos unamos, nos organizamos, nos formamos, nos informamos, ¿verdad?, para poder hacer el cambio estructural en nuestro país. No puede ser, no puede estar como está en este momento, un Estado que tiene una práctica de un montón de iniciativas de leyes que van favoreciendo a los mafiosos, y nosotros, los pueblos, sectores empobrecidos, más empobrecidos. La situación que se vive en este momento, la vida, el costo de la vida, el costo de todo en este momento, ya no hay empleo para poder sostener ahí sí que a la familia. Pues es el momento en que yo les invito a todos a organizar, a informar, y también para aportar y encaminar en el proceso de la Asamblea Constituyente, porque creemos que solo es la única forma de poder hacer el cambio estructural de este país. Una nueva constitución política de la República de Guatemala hecha por los pueblos, a conciencia de los pueblos. Por eso hacemos esa invitación a que vengan a aportar cómo queremos una nueva constitución política de la República, no como lo que está hoy en este momento diseñado por los criollos, y su independencia de ellos ahí nos obliga a celebrar. Pues yo invito a todo el pueblo de Guatemala de poder hacer un cambio estructural en este país. Basta ya con tanta corrupción, basta ya con tanto robo de todos los impuestos que nosotros los pueblos pagamos. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Cahuinaquel, Radio Balam. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redacción@vocesnuestras.org. En Nicaragua. La Oficina de Naciones Unidas se dice preocupada por violaciones a los derechos humanos. El martes 13 de septiembre, la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas presentó un informe al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde señalaron la persistencia de una serie de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
La persecución a la iglesia, los encarcelamientos de sacerdotes, periodistas y opositores, así como el cierre de más de 1.000 organizaciones de la sociedad civil este año, son algunas de las violaciones denunciadas. Este deterioro abarca graves violaciones de derechos civiles y políticos, la ausencia de un diálogo nacional, la profundización de la crisis política y el aislamiento de Nicaragua de la comunidad internacional. El gobierno también ha continuado sus intentos de acallar las voces críticas y disidentes en Nicaragua, reduciendo drásticamente el espacio cívico. La oficina está particularmente preocupada por la continua detención arbitraria de al menos 195 personas en relación con la crisis sociopolítica. 50 de estas personas fueron encarceladas en el contexto electoral de 2021 y condenadas este año, en algunos casos hasta por 13 años de reclusión sin un debido proceso. Al menos 29 de estas personas continúan privadas de libertad en un centro policial en condiciones presuntamente inhumanas. A pesar de que algunas de las personas presas han podido por fin ver a sus hijos e hijas menores de edad, muchos continúan excluidas de este contacto desde hace más de un año. La oficina continúa documentando actos de hostigamiento, especialmente contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas, clérigos, opositores políticos o personas percibidas como tales. En los últimos meses, OACNUR ha documentado varios tipos de ataques contra la Iglesia Católica. Las restricciones a la libertad de expresión se han intensificado, especialmente con la clausura de al menos 20 estaciones de radio y televisión durante 2022, la mayor parte de ellas confesionales. Los ataques a la libertad de prensa han provocado que personal del principal diario del país se vea obligado a salir al exilio, sumándose a los 120 periodistas que lo han hecho desde 2018, según datos de la sociedad civil. La oficina de la alta comisionada también denunció una larga lista de incumplimiento a recomendaciones hechas al Estado de Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega no se ha pronunciado sobre este nuevo informe presentado por la máxima instancia de derechos humanos de las Naciones Unidas, quienes nuevamente reiteraron al Estado que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y se pusieron a disposición para apoyar una salida pacífica a la crisis que vive este país centroamericano. También el jueves 15 de septiembre, el Parlamento Europeo aprobó una resolución con 528 votos a favor, 16 en contra y 28 abstenciones, en donde condenan las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua e instan al gobierno a liberar a Monseñor Rolando Álvarez y demás sacerdotes detenidos. Es la información que recibimos desde Nicaragua. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. En Guatemala. Religiosos católicos exhortan a la participación en consulta municipal de vecinos y vecinas contra la minería en Cerro Blanco. José Benedicto Moscoso, obispo de Jalapa, y Monseñor Ángel Antonio Recinos Lemus, obispo de la diócesis de Zacapa, esto en Guatemala, invitan a la población de Asunción Mita a participar en la consulta municipal de vecinos y vecinas el próximo domingo 18 de septiembre. Todos los detalles en el siguiente reporte del corresponsal Herbert Reyes. Les habla y saluda Monseñor José Benedicto Moscoso, obispo de Jalapa. Un saludo a la comunidad de Asunción Mita, Jutiapa, que este domingo 18 de septiembre tendrá su consulta de vecinos con motivo del proyecto minero de Cerro Blanco. Si está permitido en ley o acuerdos internacionales hacer una consulta, eso ya nos advierte que estamos frente a un asunto delicado que requiere de la decisión de una comunidad, de la conveniencia o no de un proyecto, porque el mismo tiene serios y formales señalamientos por los efectos dañinos, ya sea para el mismo Estado en lo referente a su economía o a la salud de los vecinos, por los daños a la ecología y otros que acarrea.
En lo personal, esta actividad industrial extractiva de entrada me parece una ironía ofensiva y me pregunto cómo es posible que una Guatemala con oro y otros minerales valiosos viva en la miseria. ¿Por qué los beneficios no llegan a los pobres, que siguen siendo cada vez más pobres? Y luego me sorprende el entreguismo del Estado, que con tanta benevolencia, como lo hizo en algunas ocasiones, ha regalado el valioso tesoro de sus minerales a grandes firmas internacionales. Tal fue el caso de Iztahuacán en San Marcos y el Estor en Izabal. Ojalá ustedes como pueblo puedan expresar su desaprobación y demandar a quienes detentan el poder el día de hoy que Guatemala, nuestro país, está sedienta, entre otras, de un anhelado desarrollo rural para hacer de Guatemala una nación próspera, bonita, justa y desarrollada para todos, y no solamente para unos pocos. Mucho ánimo y con la mano puesta en el arado sin mirar atrás. Adelante, pueblo miteco, que todo sea para beneficio de nuestro pueblo, de nuestros pueblos, para nuestra Guatemala y de manera especial para ustedes, pueblo de Asunción Mita. Les habla Monseñor Ángel Antonio Recinos Lemus, obispo de la diócesis de Zacapa, que comprende los departamentos de Zacapa y Chiquimula, y prelado ordinario de la prelatura territorial de Esquipulas. Con alegría me he enterado de que próximamente, el domingo 18 de septiembre, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, se realizará la consulta municipal de vecinos, teniendo como referencia legal el Código Municipal. En este sentido, pronunciando un no a la minería, quisiera referirme a este tema, del cual ya he escrito desde el año 2015. Primero, las consultas populares constituyen un mecanismo importante de expresión popular por medio del cual se efectivizan varios derechos reconocidos constitucionalmente, como los de libertad de acción y de emisión del pensamiento, así como el de manifestación. Estas consultas deben ser el punto de partida para que la comunidad participe en los procesos establecidos en las leyes para expresar sus decisiones y oposiciones. Estas consultas son una adecuada forma de posibilitar el derecho de los pueblos a opinar y ser consultados sobre asuntos de su interés. En varias resoluciones de la Corte Constitucionalidad me quiero referir a cómo la Corte exhorta a que el Estado garantice la participación efectiva y los beneficios de los vecinos del municipio, que corresponda supervisando evaluaciones previas de impacto ambiental y social e implementando medidas y mecanismos adecuados para asegurar que no se produzca una afectación mayor en las tierras del territorio nacional, y en nuestro caso en las tierras no solo guatemaltecas, sino en las tierras salvadoreñas. Y fíjense que esto de previo de un impacto ambiental, esos estudios de impacto ambiental deben de ser serios y profundos, y en caso de la minería de Cerro Blanco es algo esencial. Por otro lado, el tema del agua merece especial atención. Las recomendaciones de la Corte de Constitucionalidad son importantes en referencia a las industrias extractivas. Menciono dos que me llaman la atención. Primero, instituciones como el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
y el Ministerio de Energía y Minas deben ejercer una permanente vigilancia, tomando en cuenta que los problemas ambientales atribuibles a estas industrias en países en desarrollo incluyen, entre otros, la contaminación del agua con arsénico, cianuro y mercurio. Segundo, nos decía la Corte de Constitucionalidad en una de sus resoluciones, es una vergüenza que se siga regulando el régimen de aguas bajo un decreto del año 1932. De allí que la Corte de Constitucionalidad se refiera a la imperiosa necesidad de que el Congreso de la República emita una ley de aguas como establece el artículo 127 constitucional. Quisiera dejar claro que la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, no está en contra del desarrollo. Más bien, la Iglesia orienta sobre la necesidad de implementar un desarrollo, pero un desarrollo que tenga estos apellidos o estas cualificaciones. Un desarrollo humano, integral, solidario y sostenible. Y un desarrollo que se base en el principio causante-pagador, es decir, somos responsables y tenemos que pagar por el daño que causamos. Un desarrollo bajo el principio de prevención, es decir, tenemos que prever en lo posible las consecuencias de nuestro actuar y adecuar nuestro comportamiento con miras al futuro. Un desarrollo sustentable, el principio de la sustentabilidad podríamos referirlo así. Un desarrollo humano que satisfaga las necesidades actuales, en primer lugar de las personas más pobres, pero sin poner en peligro las necesidades de las futuras generaciones. Para un desarrollo sustentable hay que tomar en cuenta que los aspectos económicos, sociales y ecológicos son elementos interconectados. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala Herbert Reyes. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. En México. Mujeres indígenas y retos de vivir en la ciudad. Con motivo del Día de la Mujer Indígena, conmemorado el pasado 5 de septiembre, se realizaron diferentes foros y conversatorios para reflexionar sobre los retos y dificultades que enfrentan las mujeres indígenas en su cotidianidad. Los temas se centraron en las dificultades que se viven respecto a la educación y la salud, donde la discriminación y la falta de traductores complican las atenciones y servicios especialmente a este sector de la población. La nota con Arturo Espinosa, de la Red de Comunicadores y Comunicadoras Boca de Polen. En base a los datos de la encuesta intercensal de 2015 y el criterio del hogar, en México, la población indígena asciende a 12.025.947 personas, que constituyen el 10% de la población total, en donde 6.147.000 son mujeres. Angélica Cortés, del grupo Sueño de Mujeres Mixtecas, originaria de San Andrés de la Montaña, Siracayoapan, Oaxaca, tiene más de 30 años radicando en la zona metropolitana de Guadalajara y recuerda con tristeza los momentos de rechazo y discriminación que vivió durante su etapa escolar. La verdad es que en el tiempo, o yo lo vi así, o en ese tiempo sí había más discriminación. Sí lo viví mucho, sobre todo en la escuela. En la escuela la verdad que sí sentí que toda la mirada era en contra mía por vestirme como me vestía o como hablar mi propia lengua. Eso para mí fue muy difícil porque había mucha esa parte de rechazo, ¿no? Por los otros niños de hablar diferente. Entonces sí fue como batallar y luchar para poder
considerar que eres así, pues que eres de esa cultura. Yo en especial sí empecé a negar lo que yo era, ¿no? De mis raíces, del lugar de donde vengo. La verdad no quería saber ya nada de eso porque sentía que por hablar una lengua indígena y vestirme así, entonces tenía muchos problemas. Me discriminaban mucho por eso, entonces sí sentía realmente que por culpa de eso yo tenía ese tipo de problemas en la escuela. Algo primordial son las dificultades que se presentan a la hora de solicitar servicios médicos y de salud, ya que la falta de traductores complica la interacción entre médico y paciente. También es necesario que sean consideradas las prácticas y usos de las plantas medicinales. Así lo menciona Juana Facundo Rodríguez, otomí de Santiago Mixquiquitlán, Querétaro. En este tema, la verdad, conociendo un poco de las experiencias que ha vivido mi comunidad, me han comentado donde han sufrido falta de atención, porque muchos de nuestras adultos mayores no hablan muy bien el español, no lo practican muy bien, donde les hace falta un traductor, donde necesitamos, yo creo que no nada más la comunidad otomí, sino todas las comunidades en general, donde hace falta un traductor, donde ahora como comunidades indígenas y como mujeres que vivimos aquí en la zona metropolitana, creo que es lo que pedimos, que haya traductores, inclusive sería algo esencial para nosotros, que en los mismos hospitales haya medicina tradicional, donde uno como representante de comunidades indígenas pues tener a alguien en conjunto con los médicos que podrían llevar a cabo ese tema. Entonces sí nos gustaría invitar a las instituciones, al departamento de medicina o área médico, donde nos gustaría tener traductores según la cultura que se tenga que atender. Incluso pues lo comentamos también, para nosotros seguimos con las medicinas tradicionales, también nos gustaría se trabaje en conjunto para el bienestar de las comunidades. Lo que pedimos es eso, traductores en las lenguas según la cultura que se presente en las instituciones médicas, una área de medicina tradicional. A pesar de los enormes retos que enfrentan las mujeres indígenas, muchas reafirman el orgullo de pertenecer a un pueblo originario, como lo refiere Rosa Gómez, tzotzil de San Juan Chamula, Chiapas. Nunca me ha dejado de hablar, nunca me ha dejado de usar mi ropa tradicional, lo que uso allá en el San Juan Chamula. O sea que no me da pena, no me da vergüenza para vestirme, para hablarme. La verdad a mí me encanta hablar y vestir así, para que nunca se pierda nuestra tradición, nuestra lengua. Y también me gustaría enseñarle también los niños también, porque ya ves que en la escuela también ya no la están enseñando así a hablar como nuestra lengua, pues ya casi la mayoría también las que vienen en la ciudad entran aquí a la escuela y entonces ya dejan de hablar. Para mí también son muy importante también eso, para que no se pierda nuestra lengua y nuestra tradición también. Por eso que yo siempre he visto así, desde que salí de mi pueblo, vine a la ciudad y estoy usando así. Por la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Teocelo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En Panamá, hablan los medios alternativos y radios comunitarias. El equipo de Radio Temblor Internacional, producido por el colectivo Voces Ecológicas, lanzó una serie radiofónica. Enseguida, todos los detalles de la información con la periodista Dania Batista Guevara, de Radio Temblor Internacional. El miércoles 14 de septiembre del 2022, en su plataforma de comunicación virtual, esta serie se refiere al diario vivir de comunidades, pueblos y ciudadanos. Está tejido por circunstancias, luchas, ciclos y testimonios vinculados a través de la comunicación.
Pero los avances de las sociedades y tecnología también ha generado un instrumento mediático de un sector productivo sobre otros sectores sociales. Razón por la cual defensores de los derechos humanos, organizaciones sociales y medios de comunicación empíricos promueven una comunicación inclusiva, diversa y real, como lo garantiza el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Radio Temblor Internacional en esta ocasión comparte voces de distintos comunicadores de medios radiales comunitarios y alternativos de la región, expresando la importancia de generar contenido, pero más, sobre todo, ejercer el derecho a la comunicación. En esta producción participan voces de distintos medios alternativos del Caribe, de Mesoamérica y del Cono Sur. Y la locución estuvo a cargo de Diana Ramos Gutiérrez. Olmedo Carrasquilla Águila, del equipo productor de esta serie radiofónica, habla en los medios alternativos y radios comunitarias, nos ofrece declaraciones al respecto. Bueno, esta serie radiofónica habla en los medios alternativos y radios comunitarias, es un proyecto que surgió ya por lustros y que tenía como propósito visualizar y valorar el trabajo que hacen distintos pueblos, comunidades y comunicadores populares en informar, formar y transformar lo que se da en nuestro diario vivir. Es por eso que hemos invitado a comunicadores, periodistas, reporteros de Latinoamérica y del Caribe, por supuesto, para que proyecten sus trabajos, su medio y su forma de pensamiento crítico a través de lo que es la producción radiofónica. Aquí participan medios del Cono Sur, del Caribe y de Mesoamérica, un proyecto en donde también se afianza a los medios alternativos, porque hay que reconocer que hay medios alternativos virtuales, ¿no? Hay radios comunitarias con frecuencia, pero hay radios comunitarias, ¿no? Por sector, que también hacen radio virtual. Entonces, en ese sentido, se trata de esto, de visualizar, valorar y apreciar ese digno trabajo colectivo de hacer radio y medio alternativo, ¿no? Así que invitamos a todas, a todos, a que puedan ingresar a nuestra página radiotemblor.org y visitar este post, que son las voces de distintas compañeras y compañeros de radios comunitarias y medios alternativos. Son los pueblos también generadores de su propio destino a través de la comunicación popular y alternativa. La soberanía de la comunicación popular también es propia de nuestra identidad, historia y vivir. Desde Panamá, soy Dana Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional para Informativo Voces Nuestras. En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radiotech, la radio de todas y fejer.org. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En México. En Comunidad del Pueblo Náhuatl en Veracruz, la mayoría de las personas, incluidos niños y niñas, mantienen el uso de su vestimenta tradicional. El uso de la ropa y vestimenta tradicional es uno de los elementos de la identidad cultural que más se pierde cuando hay acceso a otro tipo de ropa o cuando quienes habitan una comunidad se ven obligados a salir en busca de trabajo. Sin embargo, hay pueblos y comunidades que han logrado preservar su vestimenta tradicional a pesar del paso del tiempo. Radio Guayacocotla comparte la nota. Sin duda es una muy buena noticia que la gente de Tenechaco, municipio de Sontecomatlán, Veracruz, aún use la vestimenta tradicional. En este pueblo náhuatl aún logramos mirar a los abuelos y a las abuelas que visten con mucho orgullo su ropa. Nos dijeron que algunos jóvenes y niños la usan también. Los abuelos con sus pantalones y camisa de manta blanca, las abuelas con sus coloridas faldas conocidas como nahuas y sus blusas bordadas con colores diferentes en el pecho y también en los hombros. Nuestra ropa no la podemos dejar de usar. Tan importante es que hasta los maestros y las maestras pidieron a los alumnos y alumnas llevarla puesta a la escuela todos los días, dice Ana Luisa Ramírez, y pues vamos a escuchar este audio a propósito de la vestimenta. ¿De usted? Ana Luisa Ramírez Juana. ¿Y por qué usted cree que es importante que no se pierda el náhuatl?
Pues así, tiene tiempo que hablan así, los abuelitos o bisabuelos, ya todos hablan así. Se visten igual, así con agua. Ah, ¿todavía visten aquí con la ropa? Yo sí los he visto, mis niños. ¿Ah, sí? Ajá, mi niña, yo mismo hago las blusas. ¿A poco? Ajá, ¿Y usted las vende también? Bordadas. ¿Vende o nada más para sus hijos? Los vendo, me encargan por pedido también. ¿A poco? Camisas, adorno así como caballo, todo adornado. ¿Ah, sí? Ahí las tiras, yo los hago. ¿Y cómo aprendiste a bordar? Desde chiquita me gustó. Me gustó y ahí aprendí. ¿A cómo das las blusas? A 200. ¿Y las camisas? Pues depende, si ya viene todo hecho, nada más le hago el dibujo, 300. ¿Y qué tipo de bordado es? Es como punto de cruz. Ah, punto de cruz. Ajá. Los que a veces salen por un proyecto así, y yo les ayudo. ¿Lo vendes por el mismo precio? Pues que se me entregan los hilos y la camisa ya hecha. Yo nada más hago el dibujo, 200. Depende cómo hago también los adornos. Ah, solo cobras el adorno. Ajá. Completo no, solo por los adornos. ¿Y cuánto tiempo te llevas a hacer un dibujo y luego bordarlo? Pues lo fui a dejar unos el viernes y el sábado lo empecé, el miércoles ya lo entregué. Ah, bien rápido entonces. Sí, rápido. ¿Y en qué momento te sientas a bordar? Pues desde temprano, me levanto a las 4, las 5, hago el quehacer, le hago lonche a mi esposo. Las 4 de la mañana te ya de ahí se va a trabajar, ya de ahí yo me hago mi quehacer, barro, hago cosas. Ajá. Y ya de ahí ya me da tiempo, después de las 8 ya hago las tortillas, ya me siento a bordar. Todo el día a bordar. Todo el día, ya hasta ya en la tarde, como las 3 ya me paro para hacer mi comida o las tortillas. Y otra vez me siento, ya hasta es que oscurece ya. Sí es cansado bordar, sí, ¿no? Sí es cansado, pero necesitamos dinero a veces. Se cansa la espalda, la vista, te llegas a picar con la aguja. Sí, también. Por eso es importante que les paguen bien, ¿no? A un precio justo, pues. Pues sí. Aquí en las hay escuela bilingüe. Sí, es bilingüe. Ajá. Como dice el maestro. Llevan lo usan como uniforme como uniforme lo van a usar. Ahorita en el kinder ya tiene tiempo que lo usan. Los lunes van con sus nahuas. Y los martes con uniforme, pero aquí ya va a empezar así. Como dice el maestro, que no se pierda el costumbre. Que no se pierda también la vestimenta, ¿verdad? Entonces los niños van a empezar a llevar la vestimenta. ¿Qué es, falda o vestido? Es un falda. Nahuas y sus tiras o sus camisas que les dicen. Entonces eso es para que no se pierda la vestimenta, dicen las maestras. ¿Y ustedes cómo ven eso? Yo desde que nacieron mis hijos yo los he visto así. La niña le pongo de todo. De todo le gusta. Le hago sus nahuas. Las abuelitas aquí todos usan la vestimenta, sí, ¿verdad? todos usan los abuelitos. ¿Y los dibujos o el bordado náhuatl, qué colores lleva? Pues es de todos los colores. De todos los colores. ¿Y cualquier dibujo o hay un especial? Hay un especial como la que tiempo que hacen aquí los abuelitos. Ya, sí son estrellas o flores o qué son. Flores. Desde Radio Guayacocotla, la voz campesina para Voces Nuestras. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redacción@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Hasta aquí una emisión más del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Nos despedimos no sin antes agradecer su sintonía y agradecer también a los equipos de trabajo de las emisoras en la región que comparten este material informativo. Siempre un placer compartir micrófonos contigo, mi estimada Sandra Luz. Al contrario, Joaquín, el agradecimiento es mío para ti y para la red de corresponsales por el gran trabajo que nos comparten semana con semana. Me despido también y les invito a revisar nuestro sitio en internet www.vocesnuestras.org. Nos escuchamos la siguiente semana. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.